Les decía, algunos compañeros me decían, para mí se me hace un poquito más relacionado con la magia negra, quizá invoco a seres astrales, no lo sé. A este plano le digo, no, necesitamos quitarnos de la mente esa mente catolizada. Yo les, yo les hablaba precisamente del ejercicio que yo hacía. ¿Cómo me pude precisamente conectar con esas energías? Pero el problema es eso, el de tener en la mente de que es algo maligno, es del otro mundo, y por eso es que, pues, te saca de ese trabajo. Entonces, pusimos nuestra ofrenda, pusimos lo que necesitábamos hacer, pero desafortunadamente, porque pues estuvimos ahí trabajando, el mismo frío, tardamos un poquito, como eso de las 2, terminé todo, recogí. ¿Por qué desafortunadamente? Porque precisamente en ese espacio en que yo lo hice, pues está un poquito visible para los que pasan, ¿no? Y entonces después de eso, al día siguiente, pues me preguntaba, ¿qué hacías? ¿Por qué lo hacías? ¿Para qué lo hacías? O por la luna llena, o sea, te dedicas a esto, te dedicas a lo otro. Digo, yo solo sé lo que yo hago y mientras no les perjudique, yo lo seguiré haciendo, ¿no? Entonces, ya en la intención, precisamente, en la intención, tuvimos algunas pequeñas complicaciones porque el trabajo, bueno, en este pueblo, hay muchos que lo trabajan de manera oculta. Cuando terminé de hacer eso, al día siguiente esta parte por dentro, pues sí estaba, me sentía como quemado. Y platicando con el abuelo, me decía, sí, te pasó eso porque te vieron y algunos también lo trabajan y por eso no quieren que otros avancen como tú. Y hay algo, me dice, es que es el precio a pagar porque tú lo compartes. O sea, tú no te quedas con eso, tú lo compartes. Digo, bueno, pues adelante, acepto el pago que tengo que hacer, pero es que esto se tiene que escribir, ¿no? La otra de las intenciones, ya en el viaje a Mixlampa, entonces, pues sí, percibimos a ciertas personas que nosotros conocemos, pues haciéndome esas cuestiones. Tú no tienes por qué compartir todo, solo una parte. Yo les decía, en ese sueño, les decía, sí, pues ese es y si tengo que pagar el precio, lo voy a pagar, ¿no? El trabajo, el de compartir. Yo sé que no hago daño a nadie más. Y muy recientemente, antes de que pues, nos invadiera esta enfermedad, soñamos precisamente con un, con una bestia, con un toro en este caso, de color negro, venía embravecido, pero con el collarcito lo lazamos, con ese collarcito lo lazamos y se hizo un diminuto ratoncito al cual yo lo podía mover, deshacer. Entonces, a esto, interpretándolo, igual intencionando, pues no me da la información de que eso era una simple enfermedad que no tiene nada que ver, que no tiene nada que perjudicarme. Entonces, todo eso, pues les decía que a través de los sueños podemos lograr muchísimas cosas. Sin embargo, no sé qué me puedan compartir ustedes el día de hoy de acuerdo a lo que hicieron y si creen que no lo pueden compartir, no hay ningún problema.
¿Entendemos? Y si tienen dudas, yo los comprendo perfectamente, ¿no? Yo los comprendo perfectamente si tienen dudas. Precisamente hoy le vamos a dedicar una parte a esto de las dudas que nos toca hacer. Claro, los que quisieran compartirnos. Y si no, iniciamos con la clase del día de hoy. Hoy es gramática, que vamos a ver los colores. Ajá. A mí me Ah, gustaría compartir un poco, pero pues adelante si algún Noignitsin o Niwan quiere compartir también, adelante. sí, sí, los escuchamos. Ujú. Bueno, pues yo les quería compartir, Noigniwan, que pues a mí se me dificultó un poquito porque pues al día siguiente pues tenía que levantarme temprano para trabajar, ¿verdad? Entonces pues es eso de levantarte pues a las pues cuarto para las 6 y pues sí me dormí, ese día sí me fui durmiendo como a las 3 de la mañana o un poquito más tarde y pues sí ya el siguiente día sí me sentía raro, ¿no? Así, pero a la vez me sentía como muy tonado, como que, o sea, era un cansancio muy diferente a las desveladas de cuando pues, te vas así, o sea, pues que te desvelas, ¿no? Simplemente viendo una película, por ejemplo. O sea, era un desvelo totalmente diferente, eso sí se los puedo decir. Ujú, Y pues sí, se fue alargando así por como porque no sé, así como que intenté seguir los pasos, así como todo nos dijo usted, la Mashtiket Yacht, y entonces pues así pasaba el tiempo, se pasaba muy rápido y cuando vi ya era bien noche, ya era como ujú. Y entonces pues ya prendí mis velitas y todo y pues sí, la verdad sí me dio frío, me dio frío y pues sí tuve que acercarme al fuego así como para que se me quitara un poco el frío. Y pues sí, también yo también después antes de irme a dormir, pues yo ya sentía también así como, pues aquí ya esto, ¿no? Tapado, también ya sentía ahí un problema ahí. Pero la verdad, yo trabajé ahora sí que por el bien, o sea, mi intención es por el bien, nada egoísta. O sea, no pedí como para mí, sino pedí para mi familia, mis seres queridos, mi comunidad, mi sociedad, mi país, mi humanidad. Y pero pues sí comprendí que es un trabajo difícil. O sea, así como uno tiene su trabajo en la mañana para ganar dinero, pues este también es un trabajo. O sea, aunque tú no sacas dinero, pero pues estás ya trabajando. Entonces, pues sí, no es un juego. Y pues sí, o Sí, sea, pero sí sentí como los beneficios, la verdad. O sea, toda la semana me sentí muy bien, hasta en el trabajo, hasta como más seguro de mí mismo, más contento de trabajar, no sé, como que todo fluía mejor. Por eso me parece importante compartirlo para que, pues como dice usted, o sea, las cosas cuando las practica uno, pues las experimenta y así es como realmente te das cuenta, ¿no? De que sí sirve. sí. Y ¿Qué más, Kamati? Tlazocamati por compartirnos este conocimiento. Sí, hermanito. De hecho, yo como les decía, yo les puedo platicar y les puedo decir, pero no es nada como vivirlo, como sentirlo. Porque precisamente si se gastan energías, por supuesto que se gasta energía, porque vives lo doble, pero el beneficio también viene a veces lo doble. Digo a veces porque no se te da rápido. La energía o con las energías con que te conectas, a veces ellos mismos te absorben esa energía. Es tu ofrenda que le das, por eso en las veintenas algunos le llaman la pequeña vigilia y la gran vigilia. La pequeña vigilia, tú te sientas, como hicimos con las velitas o alrededor del abuelo fuego, estar platicando con el abuelo fuego y precisamente vamos a hablar hoy con es el abuelo fuego, cuáles son sus funciones en la cosmovisión. Ahora bien, también es esto, precisamente, de Tonalamatl. En el Tonalamatl podemos ver los que conocemos a grandes rasgos el Tonalamatl, porque profundizarlo es algo súper interesante, pero yo digo que sí es posible. Viene el tonal.
decía el compañero, pero me sentía bien entonado, o sea, con esa energía. Pero viene otra parte, la parte del náhuatl. Es la parte espiritual, la parte que no podemos percibir, pero ella está presente. Eso lo fortalece. Eso lo fortalece y de una u otra forma nos programamos para que podamos vivir en esa armonía con toda la naturaleza. Porque cuando hacemos esto, es algo imperceptible. Pones tus velitas y las velitas, les decía yo, de color amarillo. El color amarillo precisamente se relaciona con la ofrenda hacia las deidades. Y prendes tu lucecita, ellos siguen la luz, llegan a la luz. Por eso es que tú cierras tu círculo con tu pie. Tu pie es el que hace, que cierra el círculo, el que lo sella para que tú puedas trabajar, ¿no? Después de sellar el círculo, tú tienes a tu guardián, les decía yo, y te va a apoyar, te va a trabajar. Pero esta parte del náhuatl es dentro de la visión, precisamente por acá pusimos la dualidad. Tenemos a la vida y a la muerte, ¿no? Es esta vida y la muerte que nosotros siempre estamos. Ahí estamos. Y si no lo vivimos armónicamente, pues simplemente habremos vivido una parte de nuestra vida. La muerte con la vida, el ejecatl o yeyecatl, el aire. Desde que nacemos ya nacemos con la muerte. Es nuestro único destino. Y si no lo disfrutas, si lo disfrutas a medias, pues bueno, vives con ese miedo de que un día me voy a morir. Y si no lo disfruté, nosotros a veces vivimos como si nosotros nunca nos fuéramos a morir, como si fuéramos eternos en esta vida, que algún día se nos va a quitar, ¿no? Bueno, es ese trabajo. Algunos tienen la idea de que, bueno, ser un nahual es que me voy a convertir como el hombre lobo, no soy ser humano y me convierto en lobo, me convierto en... No, un nahual es una persona que tiene sabiduría, pero esa sabiduría y esa verdad ya lo ha experimentado. Es por eso que yo les decía, los que podamos, hay que hacerlo, y los que no puedan, lo pueden hacer hoy. Acuérdense, martes y viernes. Si lo quieren hacer hoy, adelante, háganlo. Con esas recomendaciones que les dimos, cómo protegerse, cómo hacer el círculo, cómo acomodar las velitas, háganlo. Poco a poquito. Yo no les voy a platicar. Ustedes lo van a experimentar. Yo solo les doy las herramientas. Les doy algunos pasos, pero su proceso, su camino, ustedes lo irán forjando, ¿no? Y algún día entenderán el tonal y el náhuatl. ¿Sí? Bueno. Si no hay otro compañero que nos quisiera compartir algo, pues iniciamos con la clase del día de hoy, ¿no? Yo tengo una duda, maestro. Sí, Tlamachtique Yaut. Es indispensable el copal para estas ceremonias, siempre, ¿verdad? Para protegerse, limpiar todo. Este, pero ujú. Pero por ejemplo, sí trabajé afuera, pero por ejemplo, no sé si algún día quisiera trabajar adentro. He visto que venden como tipo, así varitas, tipo incienso, pero de copal. ¿Esa también serviría? sí, sí sirve. Fíjense que el copal es uno de los inciensos a lo que no se resisten las energías o las deidades. Claro, bueno, si queremos llamarle dioses, no se resisten ellos. ¿Por qué? Porque es ese aroma. Acuérdense que ellos son imperceptibles, que ellos viven en el aire. Por eso, a través del Ejecatl y Ejecatl, por eso es que Ejecatl es súper importante, llegan a nosotros. Al llegar a nosotros, aquí estamos para platicar con ellos. Aquí estamos para recibirlos, ¿no? Entonces el copal es indispensable.
Así es indispensable. Es indispensable en toda ceremonia. Inclusive ustedes cuando se quieran relajar, a veces nos sentimos tan tensos. El copal relaja. Pero ojo, también hay que saber que cuando quemamos el copal, atraemos a las energías. Por eso yo les decía, cuando terminemos hay que cerrar la ceremonia. Les agradezco, Tlazohkamati, a Monochtin, a todos ustedes, por haber estado conmigo. Me quiero quedar, me quiero descansar el día de hoy. Y gracias por haber estado precisamente aquí en esta pequeña ceremonia. Claro, poco a poquito. El día domingo, precisamente vamos a hablar de esta ceremonia y también vamos a hablar precisamente de cómo poder hablar con nuestros seres que ya no están con nosotros, ¿no? Pero bueno, y también vamos a hablar de los rumbos. Acuérdense, sábado, pues puede ser que sea literatura. El día de mañana yo quiero trabajar con la poesía, pero esa poesía, esa plegaria, para el siguiente Señor de la Noche, o hacer otra plegaria para el Señor Shiftekur. Acuérdense. ¿Sí? Muy bien. Sí, compañera Nancy, la escuchamos. Buenas noches. Maestro, Buenas quería noches. preguntar, ¿por qué martes y viernes? Y, por ejemplo, al finalizar que nos comentó que nos podamos limpiar con la flor, ¿puede ser ruda o pirul también para la limpieza? Sí. Gracias, las camate. ¿Por qué martes y viernes? Bueno, nosotros, ese yo lo aprendí del círculo. Se hace martes y viernes. Claro, que ahí está presente el sincretismo religioso. Ahí está presente. Me dicen es martes y viernes. Entonces yo lo he venido practicando de esa forma. Pero acuérdense, los que estamos estudiando el Tonalamat, estamos estudiando el Caupoali, con el hermanito Luis también está en ese curso. Está súper interesante cómo vamos a checar los tiempos y nosotros lo podemos modificar, lo vamos a modificar. Acuérdense, un inicio cuando empezamos les dije, aquí vamos a escribir nuestro libro, entre todos. Vamos a armar todo esto y reacomodar, ¿sí? Yo les digo martes y viernes porque a mí así me lo enseñaron. Un fundamento, el sincretismo religioso. Y eso es lo que yo les puedo decir. Pero al estudiar el Caupo Ali, vamos a ir encontrando mucho más cosas. ¿Sí? Sí, hermanita. Pues yo espero que podamos trabajar ya teniendo un fundamento como el Tonalamat, como la Moshli Borgia, que está súper interesante la Moshli Borgia, ¿no? Bueno, no sé si ya no hay alguien que tenga alguna duda o algo que nos quiera compartir, avanzamos. ¿Les parece? Bueno, entonces avanzamos, compañeros. Miren, Tlapalme, colores. Está en plural, miren. ¿Se acuerdan cuando vimos los sustantivos? ¿No? Los absolutivos, el tli, in, li, y cuando se pluraliza, se pierde este absolutivo, como lo dice. Para decir color, tlapali, que sería color. La palabra tlapali. Ahora bien, tlapali, como color, dentro de estos colores están presentes de la gran mayoría de las cosas que nosotros los percibimos. ¿Por qué los percibimos?
Porque nosotros percibimos estos colores a través de los ojos. Pero si los percibimos a través de la parte onírica, la parte espiritual, no sé, los que hayan soñado, si han soñado a colores. Yo no he soñado colores, por lo general es negro, gris, blanco, lo que está presente, ¿no? Y eso es, para mí es importante que ustedes lo tengan presente ahora que sueñen cuando viajen a Mictlán, ¿sí? A Pali. Muy bien. El moshli es nube. Al igual, este moshli, algunos lo conocen o en alguna variante es mishli. Mishli o moshli. Es nube. Ajá. Mishli o moshli. De aquí viene la palabra mishkoatl. Ajá. Mishkoatl. Aquí sería, en mi variante es moshli. Pero en otra variante es mishli. Mishli, de aquí sale la palabra mishkoatl. La nube nebulosa que se refiere al universo, la Vía Láctea, ¿no? Bien, tenemos la otra palabra del Quillawitl, es lluvia, ¿no? Quillawitl. Acuérdense, dentro de los signos de los días está ahí presente lo que es por ejemplo, uno de los signos es el Quillawitl, la lluvia. Tenemos al otro, Tonali, sol. Tonali como sol, pero también como día. Pero si nos referimos como Tonatiu, ya es una energía como generador de luz y calor, ¿no? Cosemalot, pues el Cosemalot es el que contiene los colores, ¿sí? El arco iris. Muy bien. Para algunos, en alguna cosmovisión, el arco iris, nosotros aquí en la región de la montaña, cuando vienen las lluvias, cuando viene la lluvia y se atraviesa este arco iris, el Cosemalot detiene a la lluvia, al Quillawitl, a la lluvia. Se para, no, ya no pasa. Por eso es que los tlamajque, o algunos le llaman como graniceros, ¿no? Lo trabajan esta parte de las Cosemalot. Nosotros creemos que es una serpiente que está metido en un pozo de agua al otro pozo de agua. Y esos son los que atajan la lluvia. Y cuando se ponen las Cosemalot, pues ya nomás no avanza. Hasta ahí se paran las lluvias. Pero también pueden trabajar estas personas, los tlamajque, los que detienen la lluvia o los que hacen que llueva, que tienen comunicación con la lluvia. Muy bien. Pues iniciamos el día de hoy con el tletl, el fuego. Así como está la palabra tletl, pues es una simple palabra, fuego. Como lo conocemos en el idioma español, tletl, fuego. Sin ninguna honorabilidad, sin ninguna reverencia, como dicen los invasores, ¿no? Pero si le agregamos tle, ¿sí? La partícula tle, acuérdense, cuando este tlet es un sustantivo, ya vimos los sustantivos, entonces, tlet, cuando lo aglutinamos, pues se elimina, ¿no? Sin es el honorable, tli lo convierte en sustantivo, el es sustantivizador, tletzintli, honorable fuego. Ajá. Sería como honorable fuego. También lo conocemos como coltzin, como honorable abuelo. Por esta parte filosófica, cosmogónica, que el fueguito es muy antiguo, ¿no? Y nos trae
un sinfín de beneficios, pero también si nosotros lo sabemos emplear y lo sabemos usar, el fuego de manera espiritual, de manera medicinal, nos trae grandes beneficios. Por ejemplo, col sin honorable abuelo. Coli es abuelo, sin honorable, así se aglutina. Esto se utiliza más cuando nosotros le hablamos al fuego, acuérdense. Si nosotros le agregamos el sin al abuelo, precisamente, tiene que ser como honorable, como no es como fueguito pequeñito. Acuérdense que también el sin funciona como esa parte de la, como diminutivo, como pequeñito, el sin como pequeño, pero también como honorable, ¿no? Pero también como locativo. Bueno, ahorita lo vamos a ver como honorable, la partícula sin. Tlachipahua, purificador. Chipahua, ¿se acuerdan? Les decía yo Chipahua como algo puro, algo limpio, limpio, sagrado, como lo queramos llamar, como Chipahua, ¿sí? Tlachipahua como purificador, es un purificador, ¿sí? Los que tienen uh-huh, ajá, sí. Por ejemplo, los que se asisten al temazcal, precisamente el abuelo fuego cumple esa función como purificador emocional, física, emocional, espiritual, ¿no? Porque es toda una ceremonia que se hace. ¿Por qué espiritual? Es cuando nos ahuman, ¿no? Dice que desprendernos de todas las malas vibras, todo lo que a nosotros no nos corresponde cargarlo. Emocional, cuando escribimos en un papelito o de manera oral, le decimos, abuelo fuego, te ofrendo el rencor, la venganza, todas esas emociones que a mí me perjudican, que contaminan mi espíritu y no lo dejan volar, pues te lo ofrendo a ti. Físico, porque pues al entrar al temazcal, al, al vientre de nuestra madre, pues empezamos a sudar con las abuelitas, les echan agüita y empezamos a sudar, estamos purificando físicamente nuestro cuerpo. Por eso es que también es como purificador el abuelo fueguito, ¿sí? Bueno, Tonalchipahua, lo que les decía, el de Tonalchipahua, que es la limpieza espiritual. ¿Cómo? No sé si ustedes ya revisaron lo que les recomendaba yo del video de la película de Silvestre Pantaleón. Si se dieron cuenta, a él lo limpiaban con un huevo, ¿no? Ese huevo absorbía las energías que tenía, las malas vibras, todo lo malo que tenía en su cuerpo. Y el otro abuelo, el que curaba, agarraba el huevo y lo metía al fuego, porque el fuego purifica eso. Y eso evita lo que decía la clase pasada el hermanito Luis, y qué tal alguien lo agarra, esa flor, y qué tal alguien se le adhiere esta mala energía que quizá yo tenga, bueno, pues lo meto al abuelo fuego, si tienen la posibilidad, pues ofrendarle a él, decirle, pues purifica esto abuelo, yo no lo necesito, que se quede contigo, limpia toda esta energía que se le adhirió al hermanito, que se me adhirió a mí, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden ocupar, por ejemplo, nosotros aquí tenemos el tlecuil, le llamamos el tlecuil, el brasero donde ponen el fuego, el fogoncito, pues poderle entregar a él esta florecita, esta flor con la que nos limpiamos, entregarle al abuelito fuego para que lo purifique y así pues no lo tiraríamos a otro lugar, pero si no podemos, pues ni modo, tirarlo en otro lugar, ¿no? Muy bien.
Este, Techcualtía nos da de comer. Techcualtía nos da de comer, sí. El abuelo fuego, gracias al fuego, se cocinan los alimentos. Gracias al fuego, los alimentos sufren un proceso y se nos facilita el hecho de comer, ¿no? Tetzahualistli, de Tetzagui, no sé si han escuchado la palabra Tetzagui, como presagio. Tetzahualistli es como presagio, como algo que te predice el abuelito fuego. ¿Se puede? Sí. Aquí nuestra creencia, yo veía mucho a mi mamá cuando hacía las tortillas, ¿no? Está haciendo las tortillas y el fueguito, hagan de cuenta como que está llorando, emite un pequeño sonido, ¿no? Luego decía mi mamá, es que está llorando el abuelito. Tiene hambre. Agarraba una bolita de masa y le decía, come abuelo, come, ¿sí? Ese es uno. El otro, como Tetzawi, como presagio, el abuelito fuego cuando está llorando, dice, alguien nos va a visitar. Algún familiar nos viene a visitar. Y como tal, venía alguien de mis hermanas, alguien de mis tíos, nos venía a visitar, que no está aquí, está lejos, pero venía. Pero aquí el abuelito fuego ya nos está dando ese presagio, que va a venir aquí con nosotros. Tiene un sonidito, le llamaba a mi mamá que llora, está llorando el abuelito. Si tiene hambre o alguien va a venir, una de dos. Pues si tiene hambre, pues aquí está tu masita, ¿no? Entonces, ese es como el Tetzawi. Tetzawi es un presagio. Uh-huh. Ajá, el tlaconexli es esta ceniza que va quedando aquí, miren, de la leña. Es el tlaconexli. Tlal, soy como de tlal, de tlali, conex, de que es gris, ¿no? ¿Por qué? Porque es tierra, pues es todo el proceso que sufre la leña y lo convierte en ese polvito. Ese polvito lo utilizamos, precisamente se criba esta ceniza para preparar unos tamales que le llaman tamales nejos, ¿no? Ponen el nixtamal, lo mezclan con esta ceniza de la leña y precisamente al mezclarlo con esta tortillita, este tamalito que hacen, esta se vuelve corrioso, tiene otro sabor, un sabor más delicioso, ¿no? Ese es uno. Pero también la ceniza se utiliza como medicina. Uh-huh. Hagan de cuenta, las personas o niños se empachan por haber comido mucho, porque se malpasó, porque, bueno, no sé, porque comió alimentos que están echando a perder. Con esa ceniza lo empiezan a sobar en el pecho y en el estómago para poder curar a esta persona. ¿Sí? Con esa ceniza. Y le preparan su agüita de esta ceniza y lo bebe. Con eso se cura. Ajá. Ahora bien, tal vez a lo mejor alguien se fracturó o se torció, ¿no? Se torció un poco. Claro, pues ahorita no es tanto la clase de esa medicina tradicional, pero yo les quiero compartir los usos del fuego. Es tan solo unos cuantos, ¿eh? Tiene mucho más usos el abuelito fuego. Entonces agarran un trapo y le ponen esa ceniza caliente, de preferencia que sea calientito. Entonces lo empiezan hagan de cuenta, a sobar, a ponerle donde te fracturaste. Y si hay la posibilidad de una pomadita, la pomada con aceite o manteca de ese tlacuache, se soba, se calienta, ¿no? En esa parte, y se empieza a dar masajitos. Eso hace que se cure mucho más rápido, si es una fractura, sanen más rápido. O sea, tiene ese uso esta ceniza, pero gracias al abuelo fuego que está dando, ¿no? Y también este lugar es el llamado también el chantisco.
es ese calor que tiene la casa, que llama a la familia. Y por último, los que bueno, quizás los que crecimos en un pueblo, por lo general alrededor de este fogoncito, se sientan los niños, se sientan los hijos y el papá ahí está. Alrededor de este abuelito fuego, le empiezan a contar cuentos. Haz de cuenta, fuimos a trabajar el día de hoy. Ahorita empieza la pizca, empiezan a piscar. Y llegan todos cansaditos y ya pues les preparan un cafecito o preparan calabaza. Y alrededor del abuelo fuego, claro, antes no estaba la televisión ni el internet como ahora. Pues ya nos sentamos ahí alrededor esperando la cena, pero aquí el papá o el abuelo está contando algunos cuentos. Y tú estás degustando de este alimento que te están dando, pero también estás atento, ¿no? Por eso, y no es tan solo en este círculo que yo les platico del huehuetecolol, sino que en la gran mayoría de las, no sé, sectas, hermandades, grupos, y danzan alrededor del abuelo fuego. Ojo, el fuego, el abuelo fuego, no, no distingue, como decimos nosotros, no es que las brujas son las malas y nosotros somos los buenos. No, el fuego, lo que tú le pidas, eso te va a dar. La maldad o la bondad está en cada uno de nosotros. Él es sabio, él te da lo que le pidas. No, él no te distingue, es que es malo, es bueno, no. El uso que tú le des depende de ti, no del fuego, de ti, ¿no? Es como cuando decimos, es que Diosito me está castigando. No, Señor, fueron tus decisiones. Ahora acepta los resultados. Esto es lo mismo. O sea, no te castiga, tampoco te va a beneficiar. Las decisiones los tomas tú. Y si los tomas, bueno, acéptalos con responsabilidad. ¿Sí? Bueno, también el tlechochtli o la tlechochtli, esas son las brasitas bien calientes de color rojo. Tlechochtli viene de tletl. Miren, aquí se estructura. Tletl, fuego, xoch, de xochitl. Entonces, brasas ardientes, le puse aquí como flor de fuego. Es esta florecita de fuego, ¿no? Los sacas y los pones en tu saumerio y ya les pones. Fíjense qué tan útil es este fueguito. Esas brasitas, ese tlechochtli, la flor del fuego, lo ponemos en el popochcomitl, en el popochli, en el saumerio, lo ponemos y le ponemos el copal. Y ahora va a sufrir este proceso, va a hacer que este humito sirva para poder llamar a las energías, para poder ofrendarle a nuestros abuelos, para poder ofrendarle a nuestras deidades, o como algunos lo conocen como nuestros dioses, yo le llamo más como energías, ¿no? Porque están presentes. No los vemos, pero están presentes. Entonces, este es uno de los beneficios que nos da el abuelo fuego. ¿Sí? Por eso les platicaba, decía yo, bueno, dicen el abuelo, nos sentamos alrededor del abuelo. Yo pensaba encontrar a alguien, a un sabio, a alguien, ¿no? Que está ahí bien emplumado, no lo sé. Dice, no, pero está el abuelo. Pues yo no veo ni un abuelo. El abuelo fue. Dice, ¿qué esperabas? No, pues es esa la preconcepción que a veces tenemos o este ego que nos hace juzgar o este pensamiento tan dogmático que nos han enseñado a cómo aprender. Que nos dicen eso es lo que vas a aprender y eso es lo que no debes de aprender, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta o alguna aportación?
interpretación también, adelante. Y si no, avanzamos con el primer color, que es el chichiltic, que sería el color rojo. ¿Amo? Bueno. Tenemos a la compañera Nancy, después Ventura Reyes. Ajá, ¿lo escuchamos? ¿Sí? No, mi manita se quedó arriba, me escribió la bajé. Ah, por eso vi que digo, lo bajó rapidito. No, yo ya no. ¿Sí? ¿Se lo escuchamos, compañero? Ok, yo tenía entendido que el Tlecuil era el fuego del hogar, que por eso se sentaban alrededor y estaba constituido por 3 piedras y al centro de las casas, algo así. ¿Es correcto? Sí, sí, es correcto. El tlecuil original, claro, el tlecuil original eran pues puesto tres piedras y sostienen, pues sirven como base para cocer los alimentos, ¿no? Es el tlecuil. Claro que en la actualidad se va modificando, se hace, no, a lo mejor a veces se le pone una parrillita también para ir mejorando, pero el original es lo que usted dice, el tlecuil. Esas son las 3 piedritas. Son las 3 piedritas que también, claro, tienen su propia filosofía. Del 3, nada más. ¿Y por qué no 4? Y tiene relación también con el número. Les decía con el número 15. ¿Se acuerdan del número 15? Cuando vimos los números. Decíamos que precisamente el número 15 también representa los pechos, esta parte del aparato reproductor que sirven para dar una vida a un tercero. Mayoritariamente las mujeres pues le dan pecho a los hijos, a través de eso los alimentan, ¿no? Pero claro, esto ahí está presente. El metate tiene también 3. El molcajete tiene sus 3 sostén, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, pues avanzamos entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a trabajar con el color chichiltic. Chichil viene con esta parte. El chichil, color rojo. Tic, la partícula tic como es. Entonces, chichiltic es, estamos diciendo ahí, es rojo. Chichiltic. La partícula tic en el color, en la partícula tic se refiere a es, pero ojo, nada más en los colores, no en todo, ¿sí? El tic. Entonces dice, in shitomat chichiltic. También aclaro, para nosotros la partícula in se refiere precisamente a esta partícula, para decir ¿no? Como adjetivo demostrativo. Con él, este niño. Pero dentro de la escritura, dentro del trabajo que manejan algunos compañeros en su variante, principalmente el náhuatl clásico, el in lo utilizan como para decir él, como cuando decimos in yolot, in yolot, in ishli, como decir el corazón y el rostro. Pero en este caso, para nosotros, in es in shitomat chichiltic.
Ujú. Este jitomate es rojo. Ahora bien, aquí les hago yo una pregunta. Ticuelita, ticuas, jitomate. Ujú. ¿Te gusta comer jitomate? Ujú. Aquí, precisamente. Me faltó separar la palabra, perdón, la partícula K. Ujú. Huel, de huelic, te gusta, ¿no? De la palabra de gustar. Ita es ver, te gusta, degustar y comer el jitomate, el jitomate. Este jitomate, de aquí se retoma la palabra jitomate, ¿sí? Es un préstamo lingüístico que pues se retomó del náhuatl para pasarlo al español, que vamos a ver también en una clase, los nahuatlismos o los préstamos lingüísticos que aportó el náhuatl para el español, ¿no? El de jitomatl. Además que es un producto, pues, de la náhuatl, que es el jitomate. Ajá. Y aquí les puse yo, jitomatl, jitomate. Para pluralizar la palabra jitomate, le agregamos el me. Esto lo veíamos cuando nosotros trabajamos los sustantivos. No sé si se acuerdan, los sustantivos concretos, pues el jitomate es un sustantivo concreto porque lo podemos tocar. Ajá. Se elimina el TL, o sea, el sustantivizador, y pues le agregamos el me, que sería el pluralizador, jitomame, jitomates. Ujú. Los tomates. Jitomate, jitomame, jitomame, jitomate, jitomate. Ujú. Jitomate, chichiltic, jitomate rojo. Ajá. Ahora bien, también aquí les quiero aclarar, no hay género para el náhuatl, decir chichiltic, rojo o roja. Ajá. Entonces, ¿sí? Y ahí donde no está en el color tampoco vamos a encontrar ese género. Así como voy a decir roja, cebolla roja, por ejemplo. Pues así, xonacat chichiltic, ¿no? La palabra cebolla es xonacat. Xonacat. Para decir cebolla roja, xonacat chichiltic. Xitomat chichiltic. Jitomate rojo. Entonces, ese es el color, también no encontramos el género. Bien, ahora, aquí también vamos a ver, si se acuerdan, también veíamos un poco del diminutivo tsin. En la clase pasada ya vimos el posesivo mo, que sería tú. Ka, kamak, kamak, boca. Y se replica esta sílaba, mokakamaksin, ¿no? Mokakamaksin es tu boquita. Y si nada más digo tu boca, mokamak, tu boca. Pero si yo, aquí miren, ahora este tsin está haciendo la función de diminutivo, de pequeñito, ¿sí? ¿Por qué lo puse aquí? Para que nosotros lo tengamos en cuenta. Ajá. Por aquí, bueno, la compañera Marilu nos dice que sí, ¿cuál es la función de esta partícula tic? Su función es, para decir es rojo, chichiltic. Chichil, rojo. Tic es. Entonces, si juntamos chichiltic, es rojo.
Si yo, por ejemplo, la compañera Marilu que pregunta, si yo le digo, mocamak chichiltic. Mocamak chichiltic. Le estoy diciendo, su boca es roja. ¿Sí? Es esta función, por eso le quise poner aquí con rojo y rojo. Y también aclararle, pues que no lleva el mismo orden de las palabras y las partículas. Aquí lo importante es que debemos de ir viendo dónde va esa partícula. Acuérdense, les decía yo, la gramática del náhuatl es una cosa que podemos encontrarlo, pero al traducirlo al español hay momentos que vamos a interpretarlo, porque no lo podemos traducir tal cual es. ¿Sí? Bueno, a ver, espero haberle contestado su pregunta que nos manda aquí en el grupo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, entonces, mocacamaxin, cualcin. Acuérdense que decíamos la W por la U, cualcin. Cualcin es como hermosa, bonito, ¿no? Ken, de Kenon, como, y tlapal, como el color del jitomate, ¿no? Bueno, como el color del jitomate, entonces, sería eso de esta frase, con el color rojo. Apenas llevamos un color, ¿eh? Hasta aquí con el color rojo, algo que nos quieran compartir, ¿no? O alguna duda más bien. Yo, Ujú. entonces, lo que decía del anterior de la boca, es mocacamatzi, ¿no sería tu boquitita? O sea, bueno, en el aspecto de que se repite la partícula K y luego otra vez K y luego el reverencial. ¿Sí podría ser así o no? Sí, tu boquitita. Aunque el sin aquí no sería el reverencial, sería diminutivo. Ujú. Sí, en ese aspecto. Ajá. ¿Sí? Tu Sí, boquita, tu boquitita. ¿No? Pues es en ese diminutivo que le hacemos a lo que es la boca. ¿Sí? Puede ser de esa forma. Ujú. a ver, perdón, entonces, ¿por qué se repitió 2 veces K? Ujú. Otra vez, por favor, si me puede explicar otra vez. Se repite aquí, mire, por esta parte de que lo convierte en diminutivo. Mocacamaxin. Ujú. De tu boquita. Bien, sí, Ujú. sí, gracias. Es que me acordé, por ejemplo, de Popoca. Entonces, ahí no, también no es pequeño, ¿no? Ese ya es otra cosa. Mm. Popoca. Popoca es humea. Ajá. Sí, ¿Sí? Es sí. de humea, de humea. Popoca no. ¿Por qué? ¿Por qué no es diminutivo? Porque aquí no lleva Ajá, el sin. bueno, Ah. yo me refería, perdón, por ejemplo, a poca es humear, ¿verdad? Pero se pone otra vez, se repite otra vez po, entonces no es así como también en diminutivo, ¿no? ¿Verdad? Eso es. No, Ah, no es en diminutivo. Esa es otra, es una palabra que es humea. Ajá. bueno, sí, está bien, gracias. Ujú. Sí. Bien. Pues vamos a recordar nuestra presentación. ¿Se acuerdan que al inicio de las clases hicimos nuestra presentación? Chichiltic rojo, o roja, le decía yo aquí. Tzicatl, hormiga. Aquí en la palabra tzicatl, algunos lo vamos a encontrar, ¿sí? Como azcatl.
Algunos lo conocen como ascatl, hormiga. Nosotros le decimos tzicatl, tzicatl, hormiga. Nejo no toca tzicatl. Yo me llamo hormiga, ¿no? Pero acuérdense de la palabra. ¿Alguien me podría recordar? Este no toca. ¿Cuál sería el significado? Mi nombre de Significado en siembra. náhuatl. ¿Perdón? Mi nombre de siembra. Ujú. Mi nombre de siembra. Porque ese nombre de siembra precisamente es cuando nos asignan nuestro nombre. Claro, le asignaban el nombre a nuestros abuelos, ¿no? Les decía yo, también lo interpretamos, pues yo me llamo, ¿no? Como mi nombre es, también algunos dicen, no, Nejo no toca, ya dice su nombre. No toca, si tengo la siembra de mi nombre, ya sea con la cuenta que maneje, porque también aquí es donde se manejan muchas cuentas. Decía el maestro Ingram, dice es que no hay muchas cuentas, hay una sola cuenta. Le digo, sí, ese es precisamente es el detalle, dijera Cantinflas, porque nos dicen es que hay muchas cuentas, cuando hay una sola cuenta que lo cuenta todo. Eso ya lo aprendí. Bueno, Nejo no toca tzicas. Yo me llamo hormiga. No tlacayo chichiltic. Mi piel es roja. ¿Se acuerdan del posesivo no, que es en primera persona? Para referirse en primera persona, no, sería mi. Tlacayo, mi cuerpo, no, mi piel. Chichiltic es roja. Ujú. Ahora podemos presentarnos nosotros, por ejemplo, Nejo no toca Ocelo, C Ocelo. O Nejo no toca Maslak, Cuautl. Yo, mi siembra de nombre, uno ocelote, pero también 10 águila. Pero lo que yo he estado trabajando es más como C Ocelot. Tenemos Notlacayo, amo Notlacayo Chichil. Bueno, ni cuelita ni tequitis. Me gusta trabajar. Tequitis o también ni tequipanos. También ni tequipanos trabajar. Ajá. ¿Sí? Tzitzikatzin. Aquí miren nuevamente. Tzitzikatzin. Es lo que yo les decía hace ratito. Aquí se replica nuevamente la sílaba. Tzitzika. De chicatl. Tzitzikatzin. Techtlahpaloa y capacl. Estos son uno de los prefijos, ¿no? Que vamos a utilizarlo como nos, de nosotros, a nosotros, ¿no? Tzitzikatzin techtlahpaloa. Acuérdense, tlahpaloli. Ajá. La palabra tlahpaloli es saludar. Techtlahpaloa. Nos saluda. Y capacli, con alegría. Tzitzikatzin techtlahpaloa y capacli. Ahora, podemos hacer otras frases. En vez de tzitzikatzin, podemos ponerle no iknitzin techtlahpaloa. Mi honorable hermano nos saluda. ¿Sí? Y aquí también es donde yo les quiero explicar un poco. Por ejemplo, no iknitzin. Me dice un compañero, una compañera, mire, dice, bueno, si usted dice que cuando lo hacemos en diminutivo, aquí no se replica. Ajá. ¿Por qué usted no lo replica? Por ejemplo, sería iknitzi, ¿no? Iknitzi. Bueno, aquí la función que estamos utilizando, la función del sin, no es en diminutivo, es la parte honorable. ¿Ah?
Por eso es que debemos de tener cuidado cuando nosotros utilicemos la partícula tsin. La partícula tsin lo vamos a utilizar para honorable cuando nosotros lo empleemos, lo apliquemos para personas, para energías, para esas personas como deidades. Ajá. Por ejemplo, Atzin. No estoy diciendo agüita. Atzin es honorable agua. Ajá. Yekatzin. No estoy diciendo vientecito, no, o airecito. Estoy diciendo honorable aire. Tlaltzin. Tehuatzin tlaltzin. Usted, honorable tierra. Ajá. Este tzin funciona de esa forma y apenas vamos viendo lo de dos funciones. Que sería como honorable y como diminutivo. Y eso es lo que va a ser diferente cuando decimos se replica, ¿no? Como aquí el de Tzitzicatzin. Bueno, Tzitzicatzin pues es una hormiga, pues no, por eso lo podemos decir como en diminutivo, pero hermanito, honorable hermano, tenemos que no ignitzin, y aquí ya no se replica. ¿Sí? Déjenme ver, parece que. Sí, doble T porque precisamente es ita. Ita. Es el verbo ver. Huelita. Pues se replica la doble T. Bien, entonces si yo digo no iknitzin, techtlajpaloa y capac. Mi honorable hermano nos saluda con alegría. Aquí si le cambiamos, aquí en vez de tzitzikatzin, le ponemos, miren, ay, no, sí, no. Si le ponemos no iknitzin, estaré diciendo no iknitzin techtlajpaloa y capac. Mi honorable hermanito, mi honorable hermano, nos saluda con alegría. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta o algo que nos quieran compartir? ¿No? Bueno. Y así nos vamos con el color. Con el color con el color verde. Aquí hay muchos. El color rojo por lo general casi no hay muchas variantes. Donde sí hay muchas variantes en el color verde. Xoxoctic, verde. Xoxoctic. Está la de Quiltic, como color verde, Quiltic, por el quilit, los quelites o la verdura. Es ese color verde, por lo general. Quilit, quelite o verdura. No istololojuan, mis ojos, ¿no? No istololojuan. Aquí el pluralizador, si se acuerdan cuando vimos los posesivos, el pluralizador es el guan de istololo, de istololotli, que sería ojo, pero como lo pluralizamos, es no istololojuan. No istololojuan. No istololojuan, mis ojos. Nehua, Nicoa se chili, Xoxoctic pan, calnanama, tiloyan.
Yo compro un chile verde en la tienda, ¿no? Bien, pues vamos a ver, miren, el nehua, si se acuerdan cuando vimos precisamente los pronombres personales, se refiere a la primera persona, ¿no? Nikowa, aquí esta parte tiene el prefijo de sujeto, ni, en primera persona. Kowa, la palabra kowa es el verbo comprar, por eso compro. Se, ese se refiere a un, ¿no? Chile, chili. Entonces, la palabra chili también es un préstamo lingüístico, es un nahuatlismo que se integra precisamente al español. Chili. Xoxoctic, verde. Ajá. La palabra xoxoctic es verde, aquí está también. Inclusive en inglés también le dicen chili, ¿no? Chili. Ándale. La palabra xoxoctic, que es el color que estamos viendo ahorita, que sería verde, igual chili, de Chile. Fíjense que en los nahuatlismos, precisamente como estos cuates no podían pronunciar el T, el lo convirtieron en T. Por ejemplo, petlatl, petate. Metlatl, metate. Xitomatl, jitomate. Chili, chile, ¿no? Y aguacatl, aguacate, ¿no? Entonces, ese es, bueno, lo vamos a analizar cuando nosotros nos toque trabajar con los préstamos lingüísticos o también se les llama los nahuatlismos. Por eso dice el maestro Gonzalo Ceja, tú hablas náhuatl, aunque no lo sepas. Y si a eso se refiere, a de que hay muchísimas palabras en náhuatl y en algunos otros idiomas que, bueno, enriquecen también al español, ¿no? Bueno, entonces pan sería en la. Ahora bien, la palabra del artículo la no lo vamos a encontrar, precisamente, no lo vamos a encontrar en el náhuatl. No vamos a encontrarla, no hay artículos para el náhuatl. Que la o el no existe. Por eso, aquí yo le puse de color azul, pero en náhuatl no existe. Porque si nosotros lo escribimos, yo compro un chile verde, la tienda, en tienda, pues no coincide con la gramática del español, por eso tenemos que agregarle, ¿no? Ahora, calzanamatiloyan, cal es casa, tlanamaca, de tlanamaca, de vender, tiloyan, lugar donde se vende, lugar o casa donde se vende. Calzanamatiloyan sería la tienda. Nikwa se chili xoxoctic pan nocha. Yo, aquí, la palabra ni, ¿cuál es el verbo comer? Es qua, chili, se chili, un chile, xoxoctic, verde, pan sería en, no, sería mi, chantli, ¿sí? ¿Se acuerdan de chantli? En mi casa o en mi hogar. Bien. Sí, compañero Luis, ¿lo escuchamos? La socamatita más chiquita. Aquí entonces no me quedó muy claro en lo de pan y cal. Bueno, ahí podría repetir, por favor. Ahora sí que como la traducción de pan y cal. O sea, sí entendí que en el castellano es como que ahí le meten en y la, pero aquí en pan, tengo entendido, es lugar, ¿verdad? En náhuatl. Pan sería en, Y entonces el cal, cal sería de Cali. ya, Desde perfecto, la palabra Cali de casa. perfecto. Muchas gracias. Ajá. Tla
esta partícula tla es persona o cosas. Nama, de namaca, de vender. Tiloya, lugar donde se venden. O casa donde se venden cosas, ¿no? Esa es como una tienda. ¿Qué más? Bien, pues finalizaríamos con el del Shoshoktik, que nos faltan otros colores más. Esperemos terminarlo el día de mañana o cuando nos toque lo que es la gramática. Dice que no tiene mi tehuatzin. Esta frase lo vamos a estar utilizando en el grupo en que estamos, ¿sí? Para irlo practicando. Nos vamos, ya de que nos saludamos todos los días en la mañana, pero ahora voy a agregarle esto. ¿Qué no tiene mi? Tehuatzin, ¿cómo está usted? Aquí miren, la partícula tzin se está utilizando con la palabra de reverencia, con la palabra de respeto, tehuatzin, para decir usted. En español sería como usted. Es una interpretación, ¿no? Que sería tehuatzin, honorable, como un honorable tú, pudiéramos decir, pero no podemos decir en español honorable tú, sería honorable usted, pero tampoco en español no vamos a encontrar la palabra honorable, ¿no? Sería como usted. Para en español, pues la palabra usted es como alguien de respeto, ¿no? Alguien que tiene ese rango, se me juega la palabra, ese estatus de hablarle de usted es alguien importante, ¿no? Por eso es que también aquí, de Watson, ¿cómo está usted? Ajá. También aquí miren, utilizamos el H y W, pero también podemos escribirlo de esta manera, de Tehuatzin. ¿Por qué les puse estos dos? Porque precisamente hasta ahorita no se ha logrado la normalización, está en ese proceso. Te estaba revisando aquí en el grupo, estaban avisando que se programó una reunión y pues la verdad se me pasó en esta parte de cómo se interpusieron algunos compañeros que hablan la lengua náhuatl y no aceptan la W ni la H. Y ese fue uno de las temáticas en el grupo de Facebook. Me dicen, no, pues es que la W no se escribe, entiende. Digo, bueno, pues si tú escribes en la W, pues déjame también intentar cómo voy a escribir, ¿no? Porque si queremos irnos a la original, pues vamos a los Amoshli, a los códices que les llaman. Y ahí está. Y ahí está la escritura de nuestros abuelos. Pero desafortunadamente ni los Amoshli conocemos. Pero bueno, es otra temática a tratar un día. Ajá, les decía yo, Tehuatzin, Cachtopa. Usted primero. No, porque ese es algo también que no es del náhuatl. Como cuando decimos, usted primero. Tehuatzin, Cachtopa. Cachtopa es primero. Algunos lo utilizan sin la K. Tehuatzin, Achtopa. Es la variante en el que yo hablo la lengua náhuatl. Nosotros Cachtopa, usted primero. O Cachtopa Tehua. Primero tú. ¿No? Cachtopa. Y aclararle aquí también la palabra shiwit. A veces nos confundimos aquí. También es un poco contextual. Shiwit es año, pero también le llamamos shiwit, hoja de las plantas. La hoja de las plantas es shiwit, pero también shiwit se refiere a año. Ajá. Ahora, dice, Nejo no toca o quilling. Nuevamente,
repetimos esta palabra para poder irlo utilizando dentro de la gramática que nosotros podamos utilizar. Nejo no toca o quilling. Yo me llamo gusano, ¿no? Notlacayo xoxoctic. Mi piel es verde. ¿Ah? Ni cuelita ni cuas shiwit. Me gusta comer hojas de las plantas. Lo tenemos que contextualizar porque también podemos decir, podemos entenderlo. A mí me gusta comer año, ¿no? Muy bien. Sí, ahora bien, aquí pueden decir shiwit. Pueden decir, bueno, es que entonces aquí diría shiwime, ¿no? Para decir hojas o shihme. Pero acuérdense, aquí lo estamos interpretando. A veces hay que interpretarlo, a veces hay que hacerlo de manera literal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden decir, bueno, es que, ¿cómo voy a saber en qué momento lo voy a yo interpretar y en qué momento lo voy a, pues, a traducir? He aquí la importancia de las partículas que nosotros utilizamos, ¿sí? Como la palabra que siempre les he puesto de ejemplo, del de Nimitz, el de Nimisneki, ¿no? Decíamos, bueno, Nimisneki quiere decir aquí yo. Mitz, te. Neki es querer. Entonces, yo te querer. Pues claro, en español no lo vamos a encontrar esa palabra yo te querer. Vamos a encontrar como yo te quiero. Ah, bueno, pues hay que utilizar de esa manera. Al igual que aquí. Lo que les decía, aquí miren, les puse precisamente, me gusta comer hoja o hojas. ¿Sí? Bueno, espérenme, se me quiere. Bien. Ayalwa es ayer, si se acuerdan, la clase pasada veíamos los adverbios de tiempo. Ayalwa, ayer. Seoquilin, un gusano. Pachaloto, fue a pasear. Ne, la partícula ne es para decir allá. Desde mi variante ne es la partícula allá. Claro, esta partícula también se ha ido deformando. Por ejemplo, para algunos es nepa. Allá. Nepan. Para también referirnos allá. Nepan, nepa. Allá. Pancogio. Pan es en cogio de cogio. En el bosque, el lugar donde hay muchos árboles, como bosque. Ajá. Sería esa parte lo que avanzamos el día de hoy. ¿Preguntas o algo que nos quieran compartir, dudas, ejercicios, para poder dejarnos la tarea? ¿Sí? ¿No? ¿No hay nada? Bueno, entonces, la tarea son estos dos ejercicios. Espero y los puedan poner en práctica. Acuérdense que ya tenemos dos tareas. He intentado recordarles en el grupo, cuando les mando una imagen, les digo, observen, encuentren algo que está ahí, pero que no todos lo ven. Y he encontrado algunos ejercicios que me dicen, no, pues sí, es que es esto, sí, es eso lo de observar. Este ejercicio, para algunos les puede parecer muy simple, pero tiene mucho significado. El primer ejercicio, a mí me lo pusieron a hacer en 2 trecenas. En la primera trecena sí me causó mucho
mucho que cuestionar. Le llamo yo. Es escupir y esperar que te caiga a ti nuevamente. Hacerlo 2 veces al día. En la mañana y en la tarde. Así como lo escucho. Escupir y esperar esa saliva que nosotros mismos aventamos al aire, que se nos regrese. Tiene una enseñanza así. La primera y los demás, ustedes lo van a descubrir. La primera, lo que yo les decía. Lo que tú das, se te regresa. Es algo filosófico. Lo que tú das, se te regresa. Y si lo haces en la mañana y en la tarde, te recuerda, en la mañana te recuerda. ¿Qué di ayer? En la mañana te recuerda. ¿Qué puedo dar yo para que se me regrese eso? Eso que doy se me va a regresar. Y si doy odio, venganza, pues eso es lo que se me va a regresar. Eso te pone a pensar en eso. Pero hay más. Y quiero que lo encuentren ustedes. Yo sé que ustedes son muy tamatín y muy sabios y van a encontrarle más sabiduría. Al principio, si dices, ¿cómo? Pues está loco el maestro. Si es posible, antes de que se bañen, se arreglen para irse al trabajo, háganlo. Les comparto mi experiencia. Al principio, al escupir, pues me quitaba, ¿no? Porque a eso estamos acostumbrados. Porque nuestra mentalidad está acostumbrada, si a alguien lo escupes, es que le estás mostrando odio, lo detestas. Pero ahora, que se te regrese a ti, tampoco es odio lo que tú estás regresando. Tú quieres recibir odio. Es una enseñanza de que lo que él das, él lo recibes. Pero está otro. Es tuyo, pues hazte responsable de tus actos. Esa es la otra enseñanza. Y eso apenas 2. Hazte responsable. Tú estás tirando esto, pues órale. Hazte responsable. Bueno, se me cayó otra vez en mí, pues me limpio otra vez. No pasa nada. Es mi propia salida. Pero no. Queremos que nuestra saliva, nuestro veneno, le caiga a otro. Pero no a nosotros. Y todavía nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor Sol, yo que tanto te respeto, ¿por qué me pasa a mí? ¿Y qué creen que nos diría el Sol? Son tus decisiones. No te hagas ahora el tontito que no sabe. Son tus decisiones. No hay más. Ese es uno. Es uno de los ejercicios. Ojalá y lo puedan hacer. No es para que yo les califique, para que les diga, no, pues sí tienen 10. No, 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 no. Es para su aprendizaje. Es para estar conscientes más de la vida. Y son ejercicios muy simples. El siguiente ejercicio, bueno, yo les comparto, a mí me lo dieron. Nos llevaron al río. Y dice el abuelo, escojan una roca, una piedra o como le quieran llamar. Esa roca, escojan el tamaño que ustedes quieren obtener en recompensa. Y me causó risa porque pues, éramos como 5. Un compañero agarra una roca grandota. No nos dijo para qué. Dice, así como es el tamaño de la roca que ustedes tomen, ese tamaño va a ser la recompensa que se les dé y la sabiduría que se les dé. Y pues él escoge el más grande que encuentra cerca. Es esto para mí. Le dice, ¿estás seguro? Sí, sí. Y que me dice, ¿y el tuyo? Escogí un pequeño. El otro lo escogió un poquito más grande. El otro escogió de plano, muy pequeñito. Va. Ahora, por 13 días,
esa piedra lo van a andar cargando por donde vaya. Van al trabajo, lo van a llevar. Van de visita, lo van a llevar. Y pasando los 13 años, de los 13 días, vienen nuevamente y me traen su roca. Y ese, y con el que me traiga su roca, le voy a dar su recompensa. Llega el día. El de la roca enorme, ya pues ya no lo traía. Sí, ¿qué pasó? No, pues se me hace difícil andar cargándolo. Dice, y los demás, no, pues el miedo que lo trae. Bueno, uno de los aprendizajes que nos daba él, dice, es que nosotros somos muy ambiciosos. Quiero esto, quiero lo otro, quiero esto. Sí, somos muy ambiciosos, pero no queremos pagar el precio de eso que queremos saber. Ah, yo también quiero saber mucho. Dice, pero ustedes que, dice el abuelo, ustedes que son letrados, ¿por qué no leen? ¿Por qué no observan? ¿Por qué solamente ambicionan y no quieren pagar el precio? Es uno de los aprendizajes. Y dice, siempre queremos trabajar poquito o estudiar poquito, autosacrificarnos poquito, a dar el pago poquito, pero queremos que nos den en abundancia. No, señores. Ustedes deben de trabajar para que obtengan su recompensa. Y si no tienen esa recompensa como este cuate que no trajo su roca, pues no esperen que se les pague con grandes cosas. Lo mismo pasa con el conocimiento. Tú ambicionas un sinfín de conocimientos, acumulas libros como uno que yo conozco, tiene muchos libros, se pone a leer, híjole, pues me llega otro libro nuevo, pues también me pongo a leer. Y es ahí donde decía él, no, es que ambicionamos mucho. Debemos de vivir con cosas, con actividades muy simples y que nos dan una riqueza en conocimiento. Y sí, tiene toda la razón. Y dice, ustedes que son letrados deben de saber más. Y yo que no soy letrado, es lo que yo les puedo enseñar. Entonces, son 4 tareas, ¿eh? Callar tu ser interior, silenciar. 2, observar, no mirar. Mirar cualquiera lo hace. Mirar cualquiera lo hace. Observar. El compañero Martín parece que les enviaba, no sé, sí, creo que era el compañero Martín. Les mandaba algunas imágenes, les decía, a ver, chequen esta imagen. No sé si el compañero Martín o el compañero Oscar, pero sí. Dice, no, pues esta es una fotografía ahí de mi vecino, le tomé la foto y chequen, ya varios se encontraron, ¿no? Y eso es la de observar. Bueno, eso es en fotografía. Pero ahora vayan a ese lugar. No es necesario irse a un bosque, salgan ahí a la calle, pero observen. El ejercicio 2, el de escupir. Les va a traer mucha revolución en su mente. Voy a poner a pensar muchas cosas, se los aseguro. Pero háganlo, porque si no lo hacen, yo les puedo seguir platicando. Pero no se trata de eso. Acuérdense, es práctica. Vivenciarlo para que yo pueda decir que es verdad. Ese es el Neltilisli, esa es la verdad. Si yo les digo eso porque yo ya lo hice. El segundo, a lo mejor no agarren una roca enorme, agarren una roca pequeñita. Aunque ya me adelanté por a lo mejor alguna piedrita de obsidiana, algún amuleto que siempre lo carguen, no lo sé, que les recuerde a veces que cargar con cosas enormes imposibilita el caminar, como decía el hermanito, es que ¿dónde lo anda cargando mi roca enorme de aquí para allá? Pues ¿quién te lo dio? ¿Tú lo escogiste? Igual como si nos hubiera dicho, es que mira, yo sufro, mira, yo soy esto, me hago la víctima, ¿sí?
Pero tú decidiste vivir así. ¿Acaso yo te lo dije? ¿No? Y la otra enseñanza, asume tus responsabilidades. Y no le eches la culpa al otro. Dice el abuelo, a mí no me eches la culpa porque tú la escogiste. No vas a decir es que yo te castigué con eso. ¿No? ¿Verdad? Bueno, pues sería eso, compañeros. No terminamos con lo de la gramática porque, pues, sí es algo extenso y nos falta correlacionar esto, el color rojo, con qué rumbo se relaciona. Posiblemente podamos terminarlo el día domingo cuando hablemos sobre esta charla de los rumbos. ¿Cuál es el orden de los rumbos? ¿Con qué color se relaciona? ¿Con qué elemento se relaciona para nuestras ceremonias y así ponerlo, ¿no? Bueno, hoy hablamos un poquito de gramática. Espero que les haya quedado claro y no los haya confundido tanto, ¿sí? Ahora bien, los escucho. ¿Hay algo que nos quieran compartir? ¿Alguna duda enorme? Pues, los escuchamos. Ujú. No, acuérdense que el que calla otorga, ¿eh? Compañero Ventura quiere hablar. ¿Sí? ¿Sí lo escuchamos? De los ejemplos que pusiste, había una historieta, no recuerdo de quién era, que les decía que tenían que subir a la montaña con su piedra y al final se las iba a convertir en pan, algo así. Entonces, iba jugando con su piedra y había otro que iba jugando con su matatena. Y al final decía, oye, pero es que yo traje la piedra más grande y pues bajé con mi pan. Y ahora te dije, chin, para mañana voy a subir con una piedra más grande. Pero oh, sorpresa, la siguiente vez que él sube con la piedra más grande, le dice, no, pues es que hoy no es día de sacrificio. Y se regresa. Y de eso me acordé de lo que estabas diciendo. La otra de escupir para el cielo, pues es que tenemos la costumbre que nos decían los abuelos del refrán, que el que escupe para el cielo en la cara le ha de caer. Y por eso nos quitamos, no queremos que nos caiga en la cara. No sé si haya relación en eso que mencionas del ejercicio. Sí, Gracias. hay muchísima relación y hay muchas cosas como, bueno, yo no les quisiera dar muchos ejercicios, prefiero que los vayan practicando. Hay otros ejercicios y digo, sí, son muy simples, pero si uno los empieza a analizar, dice, pues sí, tiene razón, ¿no? Escupo, siempre quiero escupir para otros. Ah, pues sí, que luego decimos los mexicanos, el que no tranza no avanza, ¿no? Pero que a ti te hagan, ay, sí te duele. Ahí sí dicen, no, pues qué malo, que no sé qué. Ay, pero tú, si tú sí lo haces. Entonces, son muchísimos, inclusive si los empezamos a enlistar y los ponemos a analizar, vamos a encontrar más enseñanzas. Ahora bien, lo que usted dice, no es que yo lo vi, lo leí en una historieta. Ahora, si lo practica, puede que empiece, pues es que nos enseña esto, lo podemos escribir. Les decía yo, juntos podemos escribir esta sabiduría. Está de manera oral. Con los que yo aprendo, ellos lo tienen de manera oral. Por eso no me dice, es que ustedes son letrados, solo saben escribir, saben leer. Queriéndome decir, pues escríbelo o compártelo. Igual, podemos, al tenerlo de manera escrita, podemos transmitirle a los demás. Y ese es lo simple de la vida. Lo simple, lo filosófico y lo natural de lo que nosotros debemos de ser. Sí. Porque el sistema nos enseña, nada, es que
Debemos de aprender de Platón, de Aristóteles. Sí, son buenos filósofos. Pero también tenemos filósofos en nuestros pueblos. Solo que, pues, no se ha escrito. Se viene transmitiendo de tradición oral. Ujú. Sí, sí, compañero Mario, ¿lo escuchamos? Bueno, buenas noches a todos. Buenas Gracias noches. por me está invitando a esta liga. No había tenido el gusto de acompañarlos y veo que cada día se aprende más de cada uno de ustedes. Bueno, yo comentar sobre la piedra. Yo creo que la piedra es nuestra propia vida, nuestra propia esencia. La piedra es, como dice la canción, piedras rodando se encuentra y yo soy esta piedra que ahorita aquí rodando lo estoy encontrando a ustedes y estoy viendo que hay tanta sabiduría en cada uno de ustedes y creo que cada uno de nosotros tenemos esa historia en nuestro caminar como nahuatacas, como pueblerinos, como paisas, como pues tenemos mucha historia que comentar. Digo, pues yo creo simplemente simplificar que la piedra, soy esa piedra que ando rodando en este espacio, pues en esta cosmovisión que nos toca vivir. Para mí las piedras es como el decir, a lo mejor yo tengo aquí en la mano una piedra y qué tan precioso puedo ser o qué tan precioso puedo, qué significado le podría encontrar a esa piedra. A lo mejor voy a decir, bueno, esta piedra es tan preciosa, tan burda, tan dura. Y pues esa piedra soy yo mismo. Pues digo que filosofía es algo como que de pensar en la esencia de uno. Sería mi comentario por el momento. Sí, muchísimas gracias, hermanito. Pues como ustedes pueden ver esta piedra, para alguien de ustedes, lo que dice el hermanito, pues es una simple roca, pero para mí tiene mucho significado. Es una de las rocas que me dieron a escoger en la primera ceremonia de estar solo, de practicar el silencio. Y eso me puso a hacerlo, pues, mi papá. Escoge una roca, porque ese te va a acompañar, ese te va a proteger. Si era una cueva, pues lo único que pude encontrar es este. Me dice, llévalo porque ese va a ser tu recuerdo de tu iniciación de estar solo. No tengas miedo de estar solo. Ten miedo de estar con muchos y que esos muchos te quieran hacer daño. Entonces, es una de las piedras para mí muy valioso porque aquí prendo mi velita cuando intenciono, porque esto me recuerda quién estuvo conmigo cuando yo estuve solo. Me dijo él, yo aquí estaré. Cuando tú me necesites, aquí estaré. Aún aunque ya no esté en este plano, aquí estaré, en esta roca. Prende una velita y me puedes llamar y aquí estaré contigo. Ahora bien, lo que decía el hermanito, nosotros somos esa roca. Todo vibra, hasta una roca tiene movimiento, vibra. Entonces, le podemos encontrar un sinfín. Inclusive hasta anécdotas le podemos ir agregando. Y de eso se trata, de escribir y reescribir ahora nuestra filosofía, nuestra cosmogonía, nuestra visión como pueblo anáhuac. ¿Sí? Decimos, sí, pero es que no hay escritos, no hay literatura en nuestros pueblos. Ajá, ¿y quién lo va a hacer? Ya lo han hecho los textos, sí, lo escriben a su manera de ellos. ¿Qué nos toca hacer? Escribir. ¿A mí qué me toca hacer? Lo poquitito que yo sé, compartirlo con ustedes. Y unirnos en ese conocimiento, porque cada uno de nosotros, de los 12 que estamos aquí, tenemos mucha sabiduría, mucho conocimiento. Imagínense, eso lo entrelazamos y lo escribimos
Sería eso. Y pues les agradezco por haber estado hoy. Mañana vamos a trabajar precisamente, nuevamente con náhuatl, pero en la parte de Xochitl, la poesía en la lengua náhuatl, ¿no? La palabra florida. Cómo esa palabra florida, una simple frase, contiene muchísimo conocimiento, contiene muchísima cosmovisión. No es lo mismo decir en español, tus ojos son dos luceros que iluminan mi oscuridad. No es lo mismo decir en náhuatl, Nehua, Pamilawak, Niyoltehtecuini, Huacmohuan, Nica. Yo en verdad, mi corazón palpita cuando estoy a tu lado. ¿Qué quiere decir? Que yo vibro contigo, que yo vibro con el mismo conocimiento, con la misma espiritualidad, que yo estoy vibrando, no tan solo contigo ni con los que estamos aquí pudiéndonos mover. Yo vibro con el aire, yo vibro con el agua, yo vibro con todo lo que no se ve. La muerte está aquí, ¿no? Entonces, hacer eso de que no es lo mismo la poesía en español que la poesía en la lengua náhuatl. Es lo que veríamos el día de mañana, ¿sí? Bueno, pues si no hay alguna otra participación, yo les agradezco, Tlazojcamatimiec, por haber estado aquí con nosotros. Y mañana veríamos eso. El domingo veríamos cosmovisión de una ceremonia, los utensilios de una ceremonia, y los que vayan a hacer su ceremonia el día de hoy con el Señor de la Noche, si os te gusta, pues adelante. Estaremos intencionando con ustedes. Y pues aquí estamos. Si podemos contribuir en algo, el que no vino a servir, no sirve para nada. Hasta Topilzin sirve para todos. ¿Qué seremos nosotros para servirnos de los demás a servir? ¿No? Matimosewican, descansemos. Timoitasque, Mosla, nos veremos mañana. Acuérdense que no nos podemos despedir. Nos podemos ver en este plano o en el otro plano, pero nos vamos a volver a ver. Timoitasque, Nocniwan. Cuál yo o noche. ¿Qué van, Nognetze? ¿Cuál le lleva al Cintle? La Payawalti, Shimasewican. Mati Tamasteca. ¿Qué Buenas van, noches. Nognetze? Shimasewican. Una pregunta antes de que salgamos. Yo también es la primera vez que entré, compartieron la liga en Historia y Cultura. ¿Todos los días hay reunión? No, las clases que vamos y reuniones que vamos haciendo son los días sábados y domingos. De 9 a 10:30. Por la situación de que algunos hermanitos trabajan y pues lo hacíamos de 6 a 8. Pero el detalle es de que algunos pues no pueden por la misma situación del trabajo. Al igual su servidor, yo soy maestro de educación indígena, educación primaria, y pues entre semana a veces pues no podemos, ahorita que estamos de manera presencial, pero los días viernes lo vamos dedicando, como estamos trabajando con los señores de la noche, que se ve en el Tonalámatl, en el Códice Borgia, y pues con eso vamos a estar trabajando nosotros. Estas charlas, estas clases son, o sea, es de todo el año. Este curso, les decía yo a los compañeros que hemos estado, no termina en 3, en 4 meses. Decimos, en 4 meses tú ya terminas de aprender el náhuatl. Sería una mentira porque el náhuatl, el conocimiento es infinito. Y aquí estamos trabajando gramática, literatura, que sería como poesía o cuento también. Vamos a ver el cuento más adelantito. Vamos a ver precisamente la cuenta del tiempo, que es el Caupoali, Tonalpoali, también, pero también vemos un poco de cosmovisión y ceremonias.
¿Qué es lo que utilizamos en las ceremonias? ¿Por qué utilizamos las velas, el copal? ¿Por qué son 4 esquinas y no 4 rumbos? ¿No? Entonces, las ceremonias que aún siguen persistiendo en la actualidad. Entonces, todo eso como que vamos viendo. No tenemos prisa por avanzar con toda la gramática, ¿no? Les decía yo, con 2, 3 frases que vayamos entendiendo, pues ahí vamos, como el de Ashkan Wanikantinemi. El ahora y aquí estamos vivos. ¿Tiene un trasfondo? Sí. Ashkan Wanikantinemi. El aquí y el ahora estamos vivos. Es algo filosófico y es lo que vamos viendo nosotros. A veces los viernes vamos a estar aquí, pero lo que sí vamos a ir haciendo serían los sábados y domingos. Y lunes para los que iniciamos de manera de cero el náhuatl, porque algunos aquí que están aquí, algunos ya van avanzaditos. Algunos compañeros se integran apenas y pues dicen, pues no, yo no he tenido contacto con el náhuatl. Bueno, en los días lunes vamos a tener una sesión de 2 horas para empezar de cero, ¿no? De las palabras, la presentación, los números, y poco a poquito ir avanzando. Entonces sería eso. Por si gustan integrarse, ya nos mandan un mensajito de manera personal, pues nos ponemos de acuerdo para integrarlos al grupo, porque en el grupo también vamos compartiendo algunos materiales. Es como ¿Sí? decir que es una charla que no tiene principio y no tiene principio ni fin. Es decir, como que la retroalimentación de cada uno de los que intervienen o los que están en este momento, los que quieren aprender o compartir. Como les decía, muchas veces aprendemos de los que están participando. Sí. Precisamente es la intención del grupo, es un aprendizaje colectivo. Todos tenemos algo que compartir. De acuerdo. Bueno. Pues pasen buenas noches. ¿Se ubican? Muchas gracias. Sí, cuídense mucho. Hasta mañana. ¿Qué van a se ubican?